Hola familia, ¿qué tal? Bendiciones a todos, Shalom. Acá estamos una vez más haciendo un comentario, completando la enseñanza. Yo creo que todavía me va a faltar un video más, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, se desarrollan algunas cosas, se sueltan un montón de versículos, ¿no? Pero la idea es a ver cuál es la argumentación que se utiliza para decir que la Biblia está fundamentada en la Trinidad, que los apóstoles predicaban Trinidad y bueno, y esas cosas, ¿no? Que todo el que no predica Trinidad es un hereje, vamos a ver acá ahora en esta ocasión, en esta oportunidad. Vamos a comenzar a partir del último punto que se tocó, de que Mashiach había dicho que él era hijo de Dios y por eso los judíos se habían enojado. Bueno, básicamente es porque dice que a Dios lo hacía su propio padre, así como propio de él solamente y de los demás. Entonces, eh, miren, los textos de Juan tienen un contexto, todo, y usted tiene que acordarse de esto. En primer lugar, para tomar cualquier cosa que diga Mashiach a los fariseos, ¿sí? Una cosa es lo que hablaba con los discípulos y otra cosa es lo que hablaba con los fariseos. Y cuando nosotros vemos que hay algo que dice Mashiach, pero no se lo dice a los discípulos, se lo dice a los fariseos, entendamos que a los fariseos no les hablaba de otra forma que no sea por alegoría, ¿sí? Entonces, no les hablaba de otra forma, ¿sí? Por eso explica la expresión de por qué ellos no entendían el lenguaje. ¿Por qué los fariseos no entienden? ¿Sí? ¿Por qué no entendían? Las alegorías hablaba básicamente al público en general, a todos, por cuanto era necesario que se cumpliese la palabra profética. Pero cuando hablaba con los discípulos, a los discípulos les explicaba las alegorías, les explicaba las parábolas, alegorías, parábolas, ¿se entiende? Entonces, es obvio que nosotros tenemos que ver, ¿sí? Que si Mashiach hablaba con alegoría, ver todo el contexto, ¿sí? Todo el contexto de ese capítulo para ver de qué se está hablando. Ahora se va a tocar, creo que Juan 8. Juan es una obra maestra, el texto, el Evangelio de Juan, es una obra maestra en cuanto a lo que exhibe, en cuanto a la divinidad de Mashiach, ¿sí? Y en eso estamos todos de acuerdo. El asunto es esos textos que muestran la divinidad de Mashiach, ¿te muestran que son dos o que es uno? Si te muestras que son dos, ¿te lo está diciendo de qué forma? ¿En forma alegórica o de qué manera? Otra cosa que vamos a ver acá en este video es que mostrar evidencia de 1 más 1 no es igual a 3, ¿sí? Entonces 1 más 1 no es igual a 3. Entonces estamos más que nada analizando lo que se está tratando de enseñar. 1 más 1 no es igual a 3. Así que vamos a comenzar con este video sin exponer tanto lo que nosotros vemos en las escrituras, sino más bien tratando de ver de qué forma está fundamentando lo que dice con las mismas escrituras, ¿sí? Así que analizando solamente su fundamento. Gracia y paz, comencemos hermanos. Shalom. ¿Ves? Entonces, en el judaísmo del siglo I se entendía que decir soy el hijo de Dios era hacerse igual a Dios. Entonces, no cabe duda que el judaísmo del segundo templo, el judaísmo del tiempo de Jesús, si lo vemos con pasajes de Daniel o libros del judaísmo tardío, no cabe duda que el Mesías era divino. Entonces, aquí podemos ver que efectivamente los apóstoles predicaron la Trinidad porque presentan a Jesús como divino y también lo presentan diferente al Padre. Él no es el Padre. Bueno, por fin está respondiendo a la pregunta que se le hizo, que se le formuló. ¿Sí? Los discípulos predicaron acerca de la Trinidad, pero de todos modos no está respondiendo todavía. Él dice que los discípulos predicaron que el Hijo es distinto al Padre, que el Hijo es distinto al Padre. En ese sentido, si vamos al caso, el Hijo y el Padre no son tres, ¿sí? Los discípulos predicaron Trinidad. Acá es que va a haber que mostrar evidencia de que sí, que se predicó Trinidad, ¿sí? En todo caso, esa sería otra doctrina. Si yo hablo del Hijo y del Padre solamente, es otra doctrina, ¿sí? De quienes creen que
había dos, ¿sí? Dos poderes en el cielo, el Hijo y el Padre, dos, solamente dos. Entonces, uno más uno no es tres, ¿sí? Básicamente es mostrar ese error. El siguiente punto que tenemos que tomar en cuenta es que un cristiano, seguidor de Cristo, mesiánico, seguidor del Mesías, es lo mismo, hablando lo diferente, y seguidor se refiere a que cree en lo que él enseñó, cree en lo que Mashiach enseñó. ¿Y qué enseñó Mashiach acerca de Dios? Dijo, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Padre, el único Dios verdadero, ¿sí? El único Dios verdadero, y a Yeshua HaMashiach, ¿sí? A quien has enviado. Entonces, según esas palabras, hay un único Dios verdadero que es el Padre. Esas son las enseñanzas del Mesías. Maestro bueno, vino uno y le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Solo hay uno, Dios. Pero si quieres heredar la vida eterna, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Por otro lado, hermanos, ya le mostré en el primer video, creo que fue la parte de Marco, cuando está lo del Ejad, ¿sí? Que un fariseo le dijo, bien has dicho, maestro, solo hay un Dios, hay uno solo, Dios es único, ¿sí? Entonces esas cosas, entender y tener claro. Hay un solo Dios, el Padre, ¿sí? Dios es espíritu. Entonces, ¿cuántos espíritus hay? Si Dios es espíritu, las escrituras dicen que hay un solo espíritu, no tenemos el espíritu del Padre por un lado y el Espíritu Santo por otro lado, ¿sí? Entonces ahí hay un problema de conceptos. ¿Cuántos espíritus hay? Según el apóstol Pablo hay un solo espíritu, hay un solo Dios, ¿sí? Hay un solo Dios y Padre, ¿sí? Ahora, en esas revelaciones vamos a ver que los apóstoles enseñaron que ese único Dios y Padre, ¿sí? Ese único Dios que es el Padre, es Jesucristo. Leyendo Tito 2.13, segunda de Pedro 1.1, ¿sí? ¿Quién es Dios? ¿Quién es ese Dios? Es Jesucristo. Y sin tomar en cuenta las salutaciones de Pablo, que cuando habla a Dios, Padre y Señor Jesucristo, dice, no del Dios y Padre y del Señor Jesucristo. Ese del, esa añadidura no está en el texto en griego. Ninguna de las veces que hace la salutación Pablo. Entonces, del Dios Padre y Señor, Dios Padre y Señor Jesucristo. Esa es la expresión que dice en el idioma griego, si vamos a lo literal. Convenientemente se puede añadir el del para hacer que calce más con una doctrina trinitaria, pero sepan que ese del no está, ¿sí? Este, por otro lado, ¿qué les pasó a los apóstoles? ¿Sí? Si Mashiach dijo que hay un solo Dios, el Padre, ¿qué le pasó a los apóstoles diciendo que, enseñando que ese verdadero, solo dice Juan, el único Dios verdadero, ¿no? Que te conozca a ti, el único Dios verdadero, en eso consiste la vida eterna. Bueno, Juan dijo que esa vida eterna, el único Dios verdadero, es Mashiach. Él es el único Dios y la vida eterna. ¿Sí? Entonces, hermanos, sepan que acá hay dos lenguajes. Uno que es el alegórico, para que el que tiene oídos para oír entienda, y el otro es el explícito, lo que te está mostrando, ¿sí? Las escrituras. Vino uno y le dijo, maestro, muéstranos al Padre, muéstranos al Padre. Y Mashiach le dijo, hace tanto que estoy con ustedes y no me conocéis, Felipe. Hace tanto que estoy con ustedes y no me conocéis. El que me ve a mí ve al Padre. ¿No me conocéis? Hace tanto que estoy con ustedes y no me conocéis. Mashiach a los discípulos les hablaba las cosas directamente. También les dijo, hay muchas cosas que tengo para decirle, pero no las pueden soportar, no las pueden tolerar todavía. Ahora no las podéis tolerar, ¿sí? Pero cuando venga el Ruach, los va a guiar a toda verdad. Hermanos, está el texto que nosotros leemos en las Escrituras,
pero sepan que hay un lenguaje alegórico y hay un lenguaje espiritual, ¿sí? La idea es acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y sepan que el hijo es una alegoría. Hijo es una alegoría, así como padre es una alegoría, porque padre es una alegoría al Todopoderoso, ¿sí? Y no es un invento de Jesucristo, algo que se le ocurrió a Jesucristo. En las Escrituras, Dios Padre está en el Antiguo Testamento, ¿sí? Se lo menciona así al Todopoderoso. Así que bueno, vamos a continuar porque vamos a ver algunas de estas cosas y sepan nuevamente que a los fariseos no les hablaba las cosas directamente, les hablaba por alegorías. Así que sigamos escuchando y continuemos analizando. Que también es importante decir que los judaizantes son herederos del hereje del siglo III Sabelio, son Opa, unicitarios. opa, 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 eso me gustó. ¡Herejes! No, mentira, estoy bromeando, pero me gustó. A ver, ¿cómo es eso de Sabelio? Claro, hay que estudiar la historia de la iglesia. ¿De qué iglesia, no? ¿De qué iglesia? Es que la historia depende de quién te la cuente. La historia va a ser, depende de quién te la cuente. Eh, en este caso nosotros vemos que en el siglo III hubo una gran oposición hacia la doctrina de la Trinidad, una fuerte oposición hacia la doctrina de la Trinidad. Es que todos los teólogos, todos los conocedores, todos los que conocían las Escrituras, se opusieron a esa teología, a ese dogma trinitario, porque no tenía sustento escritural, ¿sí? Entonces obviamente se van a oponer. El asunto es hereje según quién. Sabelio era hereje según quién, ¿sí? Seferino, Seferino también. O sea, no es que era único, Sabelio era el único. Todos los contemporáneos, los teólogos, unos cuantos, ¿sí? Se opusieron a ese dogma. Seferino lo excomulgó a Tertuliano, ¿sí? Entonces, siempre está ese tire y afloje, ¿no? Quien es el que esté en el poder es el que va a tener la preeminencia. Pero por alguna curiosa razón los trinitarios fueron más poderosos, ¿sí? Entonces el que es más poderoso tiene la verdad. Acá no importa lo que dice las escrituras. El que es más poderoso tiene la verdad, ¿sí? Bueno, historia de la iglesia es interesante analizarla, pero es interesante analizarla desde un punto de vista eh, no partidario, ¿sí?, del cristianismo, sino partidario de las escrituras, ¿sí? Que haya documento, que digan a ver qué es lo que decía este hombre y por qué lo decía, qué sustento tenía, ¿sí? ¿Qué sustento tenía? Eh, bueno, más allá de estas cosas, simplemente era hacer esta aclaración, ¿sí? ¿Es bueno estudiar historia de la iglesia? Bueno, lo que llaman historia de la iglesia, sí, para saber con qué van a salir. Les digo que todos los que la iglesia católica los llama herejes, esos son herejes según la iglesia católica, herejes según el catolicismo, ¿sí? Ahora cristianismo también, ¿sí? La iglesia paulina también. Bueno, sigamos escuchando. Sabelio en el siglo III de la historia de la iglesia, y por eso digo que es importante que las personas que nos están escuchando estudien, lleven cursos de historia de la iglesia, porque si no, tragarse teorías de conspiración es muy sencillo. En el siglo III proliferaron las herejías contra la doctrina de la Trinidad. Por ejemplo, en el siglo III ocurrió el arrianismo, que hoy en día los herederos son los testigos de Jehová, que decían que Jesús es creado. Y después, también en ese mismo siglo, surgió Sabelio, que decía que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son una misma persona, son simplemente tres manifestaciones distintas de una misma persona. Y hoy en día los judaizantes son herederos de esta herejía. Bueno, así como Alpizar da el consejo de que usted tiene que conocer la historia de la iglesia para no caer en ningún cuento judaizante, yo les voy a decir que usted tiene que conocer la Biblia para entender
que la Iglesia Católica llama a herejía muchas veces a cosas que están en las Escrituras, ¿sí? Entonces, eso es un claro ejemplo de lo que enseña el apóstol Pablo acerca de lo que es doctrina de hombres, ¿sí? Y la sana doctrina. La Iglesia Católica ha cambiado muchas cosas, ¿sí? Y eso no es una teoría conspiranoica, y eso se ve muy claro en el tema de los mandamientos, ¿sí? Fíjate cuáles son los mandamientos según la Iglesia Católica y cuáles son los mandamientos según la Biblia. ¿Son los mismos? ¿Están iguales? ¿O hay cambio? ¿O hay diferencia? Si hay diferencia, una de las dos está equivocado. ¿Quién tiene la verdad? ¿La Iglesia Católica o la Biblia? ¿Se entiende? Entonces, cuando alguien dice herejía, herejía según quién, ¿sí? Herejía según quién. ¿Se entiende? Está claro que acá están tratando de hereje a un hombre que entendió las escrituras, porque las escrituras son muy claras, ¿sí? El mensaje bíblico es que no hay otro, no conozco otro, no hay otro. Sin embargo, cuando se levanta un dogma, esto pasó lo mismo con la teoría de la evolución, ¿sí? La teoría de la evolución fue refutada hace ya más de 150 años, ¿sí? Cuando apenas salió, fue refutada no por la iglesia, sino por los mismos científicos, ¿sí? Porque esa teoría no tenía ni pie ni cabeza. Lo mismo pasa acá con la Trinidad, ¿sí? Lo mismo pasa acá con la Trinidad. Es algo que va en contra, pero como yo les digo, es cuestión de poderes y acá el que es poderoso tiene la última palabra, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver un poquito los fundamentos que da y vamos a cuestionarlos y ver algunas evidencias. Continuemos. Pero mira qué interesante. A Jesús lo criticaron porque él decía que venía de parte del Padre. Y a Jesucristo le dijeron que su testimonio no era válido porque él testificaba de sí mismo. Y la ley de Moisés pedía que el testimonio veraz de una persona estuviera confirmado por al menos dos confirmaran una misma cosa para que el testimonio fuera veraz. Entonces mira lo que dice Juan capítulo 8 del 12 en adelante, lee un momento. De nuevo pues les habló Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. Y le dijeron los fariseos, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es veraz. Y respondiendo Jesús les dijo, aunque yo dé testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es veraz, porque sé de dónde vine y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgara, mi juicio es verdadero porque no estoy solo, sino yo y el Padre que me envió. Y mira lo que dice el versículo 17. En vuestra misma ley ha sido escrito que el testimonio de dos hombres es veraz. Yo soy el que da testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ahí está. Jesús acaba de decir que su testimonio es veraz porque son dos los que dan testimonio, Claro. él y su Padre. Entonces, esto sería imposible si hubiera si Dios fuera unicitario, ¿verdad? Perdón, unipersonal. Si el Padre y el Hijo fueran una misma persona, Jesús no pudo haber dicho esto, pero precisamente él dice aquí esto porque el Padre y él son personas distintas. Muy bien. Este es uno de los versículos más utilizados para tratar de justificar o fundamentar esta teología, sí, teoría iba a decir, de la Trinidad. De todos modos, si fuese algo que uno dice como una verdad, lo tomamos como una verdad, es así, no enseña Trinidad, en todo caso dos, ¿sí? Pero les voy a decir algo, esas palabras, según las mismas escrituras, son alegorías, ¿sí? Cuando hablaba Masías con los fariseos, hablaba en alegorías y no decía nada sin alegorías, eso es lo que estábamos viendo. Masías dice, yo soy la luz del mundo, ¿sí? Yo soy la luz del mundo. ¿Y eso no les llamó la atención a los fariseos? ¿Sí? Ahí nomás, pero ¿quién te crees? No, ahí nomás, pero sin embargo no es a eso lo que les llamó la atención. Lo que llama la atención es lo siguiente. Cuando dice, bueno, dijo Mashiach,
aunque yo soy yo solo, mi testimonio es verdadero, porque le dijeron tu testimonio no es verdadero. Sí, como que no, porque sepan que en la ley de Moisés también se habla del testimonio de uno solo, ¿sí? Pero más allá de eso, en algún lado también se menciona de dos testigos. Dice Mashiach, en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres, el padre no es hombre, pero está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Eso, ellos se quedaron, sí, amén. Bueno, yo no soy solo el que da testimonio a mí, yo y mi padre, ¿sí? Ay, ¿quién es tu padre? Porque así tenemos los dos hombres, ¿sí? Y Mashiach dice, si me conocieras a mí, conocerías a mi padre, ¿sí? Sin embargo, a los discípulos les decía, ya le conocéis al Padre y le habéis visto. El que me ve a mí ve al Padre. ¿Qué no es testimonio verdadero? Entonces se está entendiendo que Mashiach está haciendo alegorías, está guiándolos a ellos para que entiendan, porque estaban juzgando según la carne. Ellos estaban viendo un muchacho, ¿sí?, de alrededor de 30 años, ¿sí?, que decía que era la luz del mundo. Entonces, es como contarte algo, es como contar un chiste, una gracia, contar algo gracioso y que te rías cuando estemos hablando de otra cosa, ¿sí? Ellos no caían en cuenta, no les caía la ficha lo que estaba diciendo Mashiach, ¿sí? Entonces, entendamos y comprendamos que cuando se habla a los fariseos, se habla por alegorías, ¿sí? Inclusive a los mismos discípulos también les hablaba por alegorías en alguna oportunidad, porque no podían sobrellevar algunas cosas, ¿sí? Había algunas cosas que no las podían sobrellevar. Pero bueno, lo que quiero decir, si yo compruebo que el Hijo es distinto al Padre, ¿sí?, con las Escrituras, no estoy comprobando Trinidad. En todo caso, estoy comprobando dos. Ponele, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver cómo sigue esto. En este canal hay bastante material que se habla sobre esto, y le invito a que lo vea y que me pregunte y hacemos un video de enseñanza, así desarrollamos estos temas puntual, porque el Evangelio de Juan es hermoso. Vamos a estar publicando los videos en las reuniones de Shabbat, ¿sí? Ahora estamos terminando de regreso a casa, estamos terminando con la serie de mensajes sobre Hebreos, ¿sí? Y vamos a estar desarrollando también el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, que tiene todo este contenido, donde exhibe a Mashiach Entiendo. Es como una Elohim, como genialidad lo Eloah, que estás ¿sí? diciendo. A la gente ahí en los Continuemos un comentarios poquito más. está muy contenta por todo lo que estás compartiendo. A ver, para centrarnos ya en el tema de la Trinidad, José. O sea, encontramos en el Nuevo Testamento porque muchos judaizantes lo que dicen es, bueno, pero primera de Juan 5:7 es un texto espurio, ¿no? Entonces, bueno, me sacás ese texto, parece que la doctrina de la Trinidad se desarma por completo y que los primitivos nunca ni creyeron ni predicaron semejante herejía, ¿no? ¿Encontramos en la predicación apostólica la idea de la Trinidad, la doctrina de la Trinidad? Totalmente, y desde ya quiero decirles categóricamente que la mejor defensa que tenemos de la doctrina de la Trinidad está en todo un capítulo de la Biblia, no pasajes aislados, sino Opa, todo un capítulo desarrollado con exhaustividad tocando ese tema, y es Hebreos capítulo número 1. Hebreos opa. capítulo número 1 es la exposición más exhaustiva acerca de la divinidad del Hijo, y a la vez nos demuestra que el Hijo es distinto al Padre. Entonces ahí es una defensa exhaustiva de la Trinidad. Te leo algunos versículos. A ver. Mira, pero todo el capítulo, ¿verdad? Desde el inicio. Una de las cosas que me llama la atención es cómo lo dice de manera categórica es irrefutable, no hay forma, o sea, pone un fundamento como diciendo esto sí que es lo verdadero, lo genuino, lo sustentoso, y hace todo un adorno, ¿sí? Alegóricamente como un arbolito de Navidad, adorna todo para indicar que la teología, ¿sí?,
trinitaria, herejía trinitaria. Vamos al caso, yo les voy a mostrar herejía según la Biblia, porque él dice que hay un capítulo entero. Cuando en las Escrituras hay libros, el libro de Isaías te dice que hay un solo Dios, ¿sí? Y no es el único profeta que lo menciona de esa forma, que lo repite encima, que no te quede ninguna duda. Pero vamos a ver qué es lo que dice acerca del libro de Hebreos, porque va a estar interesante por ahí tocar algunas cositas de ahí, ¿sí? Vamos a ver, escuchemos. Desde el inicio, por ejemplo, empieza diciendo, bueno, dice así: habiendo Dios hablado en tiempos antiguos muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por el cual hizo también los siglos, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Solo esa declaración, Santiago. Supongamos por un momento que el arrianismo sea cierto. Este pasaje no podría concordar con el arrianismo en el sentido de decir que Jesús es un ser creado. Jamás de un ser creado se podría decir todo lo que se acaba de decir aquí, porque se está diciendo que el Hijo es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dice que es resplandor y gloria de la misma sustancia que el Padre. Todas estas declaraciones son declaraciones propias de la divinidad del Hijo. Y varios versículos, uno según los lee y los ve según la óptica que tiene, ¿no? Según los lentes que tiene puestos. Si tenés lentes trinitarios, lo ves de una forma, y si tenés lentes unicitarios, lo ves al mismo texto de otra forma, ¿sí? Acá no hay problemas de traducciones, hay problemas de interpretaciones, porque yo veo ahí y leo que Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Entonces a mí me da otro dato que por ahí un trinitario lo ve diferente. El problema que se tiene acá, muy común, ¿sí? Es que cuando se habla del Hijo, o el Padre, el Hijo, Padre, Hijo, entonces en nuestra mentalidad tan limitada, los hacemos distintos, los hacemos separados. ¿Por qué? Porque un padre y un hijo son dos personas distintas. El asunto es que en lo natural, el hijo cuando es engendrado nunca vuelve al seno del padre, ¿sí? Y en lo espiritual sí. Entonces, y acá, eso, primera de Juan, en Juan 1 dice que él vuelve al seno del Padre. Y acá dice que vuelve al lado del Padre. O sea, tenemos que entender alegorías, hermano. Alegorías, entender que la diestra no es un lugar geográfico en el cielo, ¿sí? La diestra no es un lugar al lado de, ¿sí? Sino que es una alegoría que la Biblia lo utiliza muchas veces. La diestra de poder, ¿qué es? ¿A qué se refiere? A la diestra de la majestad en las alturas. A la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, eso, bueno, estos son temas aparte. Lo que acá está tratando de mostrar Alpizar, que Hebreos 1 es un mensaje, un capítulo trinitario. Vamos a ver un poquito más, a ver si estas cosas tienen algún sustento en las Escrituras, ¿sí? Sigamos escuchando. Y hay que entender en qué sentido se está escribiendo esto, Santiago, porque recordemos que esta es la epístola a los hebreos. El autor, pues, esto se le escribió a judíos de la helenización. El autor sabe muy bien lo que está tratando de decir. Este autor, con toda la intención, está tratando de defender y dejar claro entre sus emisarios judío-helenistas que el Hijo es Dios y que es distinto al Padre, porque vea que también se dice que está sentado a la diestra de la majestad, pero después el autor va a citar por un momento, ya te digo exactamente la cita, va a citar en el Antiguo Testamento
los salmos que dice así el Salmo 2, porque dice el autor de Hebreos, citando el Salmo 2, pero respecto al Hijo, ojo lo que dice la Biblia, pero respecto al Hijo, porque en el contexto se viene diciendo que el Hijo es superior a los ángeles, había que aclarar eso, por supuesto, porque el Hijo fue hecho poco menor que los ángeles también al haberse encarnado. Entonces ahora el autor de Hebreos se siente la necesidad de decir que el Hijo es mayor que los ángeles desde siempre. Y en el verso 8 dice lo siguiente, pero respecto al Hijo, dice lo siguiente, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Mira cómo acaba de llamar al Hijo, oh Dios, y después dice, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad. Y mira cómo aquí se presenta ahora el Padre. Por eso te ungió, oh Dios, el Dios tuyo, con oleo de alegría más que a tus compañeros. Puedes ver cómo se dice que, oh Dios, te ungió, Claro, oh Dios, el Dios tuyo. sí, Todo el capítulo es una defensa acerca de la divinidad del Hijo y la del Padre. En el primer capítulo de Hebreos, en el libro de Hebreos, el escritor a los Hebreos, ¿sí? Trata de presentar a Mashiach, el hombre, ¿sí? A Mashiach, el hombre, darle el concepto de quién es Mashiach según los conceptos que tenían los hebreos. Para un hebreo, algunos lo más grande que hay es un profeta. Para otros lo más grande que hay es Moisés. Para otros lo más grande que hay es el sumo sacerdote, ¿sí? Entonces, y otros adoraban a los ángeles, ¿sí? Entonces, a esa comunidad, a esa gente que tenía esos diferentes conceptos, el escritor de los hebreos les presenta a Mashiach, ¿sí? De entrada les dice que en algún tiempo Dios nos hablaba a través de los profetas. Bien, ahora nos habla a través del Hijo, ¿sí? El Hijo, ¿quién? El que por medio del cual fue constituido todo el universo y el cual es la imagen misma de su sustancia, el resplandor de su gloria. Ahí ya el escritor de los Hebreos trata de ir metiendo algunas cosas. Fíjense que en algún lado dice, de esto tengo muchas cosas que deciros todavía, ¿sí? O sea, hay mucho para hablar. El escritor de los Hebreos está con temas rudimentarios acerca de Mashiach. Muestra que Mashiach es superior a Moisés, superior a los ángeles, ¿sí? Superior a los ángeles. Si dice que es superior a los ángeles, lo hizo un poquito inferior ¿a quién? ¿A los ángeles también? Si usted va a revisar ese texto en el idioma hebreo, va a ver que ahí dice Elohim, ¿sí? Elohim. Elohim era un término que se utilizaba también para, inclusive para los demonios, ¿sí? En algún lugar hasta para los demonios se utiliza. Porque se diga Elohim no significa que esté hablando de Dios o dioses aparte, ¿sí? Es que Elohim quiere decir poderosos, ¿sí? Elohim es, cuando se refiere al Eterno, es el Todopoderoso, porque es un atributo de una pluralidad de atributos. Cuando se refiere al único, se refiere al Todopoderoso. Pero cuando se refiere a los poderosos en la tierra, se menciona la palabra Elohim, ¿sí? Y porque en el texto se cita el Salmo, dice, te ungió Dios, el Dios tuyo, ¿sí? Sepan que Moisés fue ungido Dios también. Moisés fue ungido Dios, ¿sí? Y no es que es la cuarta persona de la Trinidad, Moisés, sino que la tetranidad sería, ¿no? Es que ese título de Dios, ¿sí? De poderoso, poderoso o juez, ¿sí? Poderoso o juez. Entonces, ¿cómo sé yo qué significa, dónde significa la palabra? Por el contexto, ¿sí? Una palabra hebrea puede tener muchos significados. Por ejemplo, un ejemplo es la palabra Gesed. Gesed tiene 30 significados. Y todo, ¿cómo sé cuál es el significado correcto? Y por el contexto, hermano. Entonces, Elohim es una palabra que puede referirse al Todopoderoso, puede referirse a un juez, ¿sí? De hecho, eso es lo que citó Masías cuando habló. No dice la escritura que dioses sois, es Elohim, ¿sí? Ese salmo, si usted lo lee, se está refiriendo a jueces,
a poderosos, ¿sí? Entonces se va desvirtuando la palabra cuando uno la utiliza mucho, ¿no? La utiliza mucho, se va desvirtuando. Elohim, ¿a quién se refiere? Elohim se refiere en las escrituras o a el Todopoderoso, ¿sí? O a los jueces, o a los poderosos, o a los demonios, ¿sí? O a los demonios. Como dice Deuteronomio 30, 32, creo que por ahí le dejo el versículo. Por un lado está Eloah y por otro lado está Elohim, ¿sí? En contraposición, y ahí se refiere a los demonios. Entonces, meter las cosas en su contexto para saber de qué se está hablando. Un texto fuera de contexto es un pretexto para una herejía, ¿sí? Entonces, ese es el sustento que tiene Alpizar acerca de la Trinidad. Por otro lado, agarra como ejemplo de los herejes trinitarios justamente a Arrio, justamente al arrianismo, que no es la mejor postura, ¿sí?, de la unicidad, pero claro, trata de atacar al eslabón más débil, porque el arrianismo entendió que hay un solo Dios, porque es lo que dice las escrituras, pero el problema es que el arrianismo no podía identificar la deidad de Mashiach, ¿sí? El problema que tiene el trinitarismo, que entiende la deidad de Mashiach, pero no puede ver que es el mismo, ¿sí? Porque Isaías dice que ese Todopoderoso era el mismo que iba a venir, ese Todopoderoso era el mismo que iba a ser visto, ¿sí? Ese Todopoderoso era el mismo que venía a salvar, ¿sí? Ese Todopoderoso. Entonces, bueno, vamos a terminar de escuchar, para así cerramos este video, para que no se haga muy largo. Va a haber una última entrega. Yo acabo de escuchar, acabo de ver el debate, ¿sí?, que se publicó en internet, YouTube, que hace Alpizar con un hombre sobre el tema del Shabbat, ¿sí? Tengo ganas de comentar ese debate. Porque fue, fue muy llamativo muchas cosas que vi ahí, ¿sí? Ahora continuemos, así terminamos esta parte y me va a quedar la última parte para el próximo video, ¿sí? A ver, continuemos. Wow, wow, wow. A ver, tengo tantas cosas para preguntar respecto a esto y no lo quiero hacer demasiado extenso, ¿no? Pero también otra de las cosas que se mencionan es el tema del bautismo, ¿no? El bautismo, viste, de que, a ver, si no hay Trinidad, evidentemente no hay una fórmula trinitaria para el bautismo. Y te presentan el problema de el libro de los Hechos, que dice de que los bautismos que se ejecutan son en el nombre de Jesús. Que solamente haya una fórmula bautismal explícita en el Nuevo Testamento, que es el versículo 19 del capítulo 28 de Mateo, de alguna manera obstaculiza nuestra concepción de la fórmula bautismal trinitaria, porque en el libro de los Hechos no se menciona dicha fórmula y solamente se hace referencia a los bautismos en el nombre de Jesús. ¿Qué opinas al respecto? Claro, bueno, primero que todo, en lo absoluto, porque querer decir, ¿verdad?, que los apóstoles bautizaban solo en el nombre de Jesús, porque encontramos en los Hechos de los Apóstoles unas 5 veces donde se dice, y fueron bautizados en el nombre de Jesús, querer interpretar que ese en el nombre de Jesús significaba que cuando bajaba las aguas bautismales se le bautizaba solo en el nombre de Jesús, es una interpretación muy pobre, porque ahí lo que Lucas realmente está queriendo decir cuando se dice que se les bautizaba en el nombre de Jesús, se está refiriendo al bautismo que encomendó Jesús. Claro. Porque eso es lo que tenemos que entender cuando dice la Biblia en el nombre de. Por ejemplo, cuando se habla de en el nombre de, muchas veces significa enviado en el nombre de. Eso Claro. es lo que significa. Por ejemplo, en Juan capítulo 5, Jesús viene y dice, yo he venido en el nombre de mi Padre. ¿Lo ves? ¿Y qué entendemos cuando Jesús dice esto en Juan 5:43? Que Él viene representando a su Padre, que Él viene encomendado por su Padre, comisionado Claro. por su Padre. Pues es lo mismo lo que dice Hechos, cuando dice
que se les bautizaba en el nombre de Jesús, se está refiriendo al bautismo comisionado por Jesús, por supuesto con la fórmula trinitaria de Mateo capítulo 28. Sé que es una respuesta muy sencilla, pero es que no hay por qué darle vueltas al asunto. Es una respuesta sencilla para una pregunta que realmente debe ser sencilla. Bueno, eso es hacerlo, es muy simplista, ¿no? Tratar de explicarlo desde un aspecto muy simplista. Hay mucha evidencia de que bautizaban en el nombre de Jesús, ¿sí? De Yeshua HaMashiach. El asunto es que el único versículo que habla de bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un texto que fue añadido, ¿sí? Por la Iglesia Católica. Eso lo dice las mismas Biblias con nota al pie de página, ¿sí? Cuando se asimiló esa doctrina fue añadido ese fragmento. Eso está en la Biblia Jerusalén, ¿sí? Nota de pie de página de ese versículo. Después, que obviamente acaba de defender que no es así, Alpizar va a defender que no es así, pero yo ahora enseguida les voy a mostrar eso. Cuando Alpizar dice que fueron bautizados en la fórmula trinitaria, por supuesto no es que está afirmando nada, es que se está suponiendo algo. Por supuesto, se supone, pero no hay ninguna evidencia, ¿sí? Entonces la evidencia que hay, que se bautizaban en nombre de Yeshua, ¿sí? Vos dale la interpretación que quieras, no fue porque él lo comisionó. ¿Y qué tiene que ver? Sí, él fue lo que lo comisionó, pero eso no indica que porque él fue el que lo comisionó, entonces puede ser que sea la fórmula trinitaria. No hay ningún indicio de una fórmula trinitaria. Sí hay evidencia de que bautizaban en el nombre de Yeshua HaMashiach, ¿sí? De Yeshua, ¿sí? Por eso tienen que leer los textos, ¿sí? Y va a ver que así es como se bautizaban. Cuando te dan la orden, bautízate en el nombre de Jesús, le dice a Pedro, ¿qué te detiene? A Pablo, perdón, ¿qué te detiene? Ahora levántate y bautízate en el nombre de Jesús, ¿sí? Para que seas salvo. ¿En qué nombre se iba a bautizar él? Bueno, me bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Cuál fue la instrucción? Cuando se te da una instrucción, ¿qué es lo que haces? ¿Sí? Suponés, bueno, no, lo que pasa es que supuse que era en el nombre del Padre y del Espíritu Santo también, ¿sí? Supuse, por supuesto, se supone, ¿sí? Se supone. Bueno, más allá de todo esto, porque quiero estar redondeando ya este video, vamos a dejarlo hablar un poquito más acerca de Mateo 28, 19. A medida que habla, yo les voy a mostrar la evidencia y voy a aparecer una vez más para despedirme. A ver, continuemos. Wow. A ver, hay tantas cosas que podemos discutir del tema de los judaizantes. ¿Crees de alguna manera que la fórmula trinitaria de Mateo capítulo 28, versículo 19, sea un texto espurio? El otro día me tocó intercambiar con un muchacho dominicano un par de opiniones al respecto y él defendía la idea de que en los textos más antiguos y particularmente hacía una múltiple y enfática referencia al Mateo hebreo, ¿no? Dice de que en dicho documento no aparece la fórmula trinitaria, sino que, citando también a Eusebio de Cesarea, el mandato de Jesús, la comisión de Jesús es bautizarlos en mi nombre. ¿Qué podrías decir al respecto? ¿Es en realidad espurio ese texto en Mateo tal y como nos llega en la Biblia actualmente? En lo más mínimo. Recordemos, esta fórmula trinitaria no es un texto que provenga del Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam, como por ejemplo lo recicla el Textus Receptus, el famoso coma joánico de Primera de Juan 5:7, ¿verdad? 2, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, estos 3 son uno. Este sabemos que es un texto espurio porque efectivamente no encontramos eso en el Códice Alejandrino, ni en el Códice Vaticano, ni en el Códice Sinaítico, pero esto no pasa
con la fórmula trinitaria de Mateo capítulo 28. Bueno, y aquí está la nota al pie de página de la Biblia, ¿sí? Que demuestra, que denota que esta expresión en el nombre del Padre, el Hijo, fórmula bautismal, ¿sí? Y del Espíritu Santo, fue añadido tiempo después cuando ya se afianzó ese dogma en la Iglesia Católica, ¿sí? En la Iglesia Católica, ¿sí? Así que bueno, acá están las evidencias, me parece que es suficiente. Así que bueno, hermanos, esto es todo por ahora. Nos vemos en el próximo video. Gracias y paz. Shalom.